El aire está inmóvil, pesado, húmedo, huele a helechos en descomposición y a arcilla mojada. Hace 75 millones de años, el día no comenzaba, se filtraba a través de un denso velo de vapor. El Sol no es un disco brillante, sino una mancha blanca y difusa en un cielo de color latón. Estáis en la orilla de un río ancho y perezoso, de aguas tan turbias como el barro líquido. A vuestro alrededor se extiende un mundo de titanes. A lo lejos, rompiendo las ramas de magnolias gigantes, pasta una manada de hadrosaurios. Sus gritos atronadores resuenan como ecos sobre el agua. Todo aquí es exagerado, inflado hasta límites que las leyes de la física apenas pueden soportar. Es un mundo donde hasta las libélulas tienen una envergadura de medio metro y el silencio solo se rompe por el zumbido de millones de insectos y los pesados pasos de los saurios. Un joven tiranosáurido se acerca al agua. No es el gran Rex, su tiempo aún no ha llegado, pero es su primo hermano, un Albertosaurus. Con 9 metros de largo y 3 toneladas de peso, es una máquina de matar perfecta. Su cabeza, del tamaño de un sillón, se inclina hacia el agua. Está nervioso. Sus fosas nasales se dilatan, captando miles de olores, pero el agua guarda sus secretos. Mira hacia la orilla opuesta, esperando una amenaza terrestre. Busca un competidor, otro depredador a su altura. Comete el error que millones han cometido antes que él. Mira en la dirección equivocada. La superficie del agua no tiembla, no hay ondas ni salpicaduras. Aquí la muerte no avisa, simplemente aparece. Una explosión, no un sonido, sino una sacudida física en el aire. De las aguas turbias emerge algo que no debería existir. No es un animal, es una roca viviente cubierta por una armadura de osteodermos, cada uno del tamaño de un plato. Unas mandíbulas, lo bastante anchas como para engullir a un hombre entero, se cierran sobre el cuello del dinosaurio con un crujido seco y repugnante que se ahoga en un rugido de dolor y pánico. El depredador de 3 toneladas, el rey de su tierra, es lanzado por los aires como un juguete. Golpea el agua con sus garras, intenta liberarse, pero su cuello ya está atrapado por una fuerza capaz de doblar el acero. Esto no es una cacería, es una ejecución. El agua a su alrededor se tiñe de un color pardo. Luego, llega la rotación. El monstruo del río comienza a girar sobre su propio eje y las vértebras del Albertosaurus estallan como ramas secas. El rugido se corta en seco. Un instante después, en la superficie solo quedan círculos que se expanden y unas pocas burbujas rojas. El silencio regresa, ahora aún más opresivo. El rey ha muerto. Larga vida al nuevo rey. Su nombre es Deinosuchus, el cocodrilo terrible. Y el nombre, creedme, se queda corto. Estamos acostumbrados a ver a los dinosaurios como los señores indiscutibles de su era, gigantes invulnerables ante los que temblaba todo el planeta. Es un mito cómodo y hermoso, pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más cruel e imaginativa. Creó a un depredador que cazaba a los propios depredadores. Para entender a este asesino de reyes, tenemos que rebobinar en el tiempo y contemplar el mundo que lo engendró, una tierra diferente. Nos encontramos en el Campaniense, en el Cretácico Superior, unos 82 millones de años antes de vuestro nacimiento. Si miraseis la Tierra desde el espacio, no la reconoceríais. Los continentes, como fragmentos de un cristal roto, derivan en configuraciones desconocidas. La India es una isla gigante que navega a toda velocidad hacia el norte, hacia Asia.
La Antártida está cubierta de densos bosques de coníferas y en el Polo Norte no hay ni rastro del casquete polar. El planeta es un gigantesco invernadero. La temperatura media anual es entre 10 y 15 grados más alta que la actual. El Ecuador es una franja calcinada de semidesiertos y la vida bulle en latitudes templadas que hoy consideraríamos frías. Pero el cambio más importante afecta a Norteamérica. El continente está partido en dos. De norte a sur, desde el actual Océano Ártico hasta el Golfo de México, lo atraviesa un inmenso mar interior de aguas poco profundas. Los paleontólogos lo llaman la Vía Marítima Interior Occidental. No es solo una masa de agua, es un mundo entero. Imaginaos una extensión de agua de 1000 kilómetros de ancho y 3000 de largo. El agua es cálida como la de una bañera y rara vez supera los 200 metros de profundidad. Donde hoy los agricultores de Kansas y Nebraska cosechan maíz, entonces rompían olas rebosantes de vida. En estas aguas habitaban mosasaurios gigantes, reptiles depredadores del tamaño de un autobús. Plesiosaurios de cuello largo cazaban peces y sobre la superficie planeaban pterosaurios del tamaño de un caza de combate, arrebatando presas del agua. Era una sopa oceánica de depredadores y presas. Pero no nos interesan las profundidades, sino las costas. A ambos lados de este mar interior se extendían dos estrechas franjas de tierra, la Aramidia al oeste y los Apalaches al este. Y fue aquí, en estas costas pantanosas y empapadas de humedad, donde se desarrolló el mayor drama de la historia de los dinosaurios. La concentración de vida en estas llanuras costeras era fenomenal. El espacio limitado y un clima ideal crearon un crisol evolutivo en el que las especies aparecían y desaparecían a una velocidad de caleidoscopio. Aquí vagaban manadas de ceratópsidos, cuyas golas óseas servían para defenderse y atraer a las hembras. Los hadrosaurios, o dinosaurios de pico de pato, eran cortacéspedes vivientes que procesaban toneladas de vegetación con sus baterías de cientos de dientes. Y por encima de todos ellos se alzaban los tiranosáuridos, la familia de superdepredadores perfectamente adaptada para cazar a esta megafauna. El mundo del Deinosuchus era un mundo de excesos. Exceso de calor, exceso de humedad, exceso de comida. Los ríos eran anchos y lentos, ramificándose para formar laberintos interminables de pantanos, manglares y deltas. Era el entorno ideal para un depredador de emboscada. Era un mundo hecho a medida para un cocodrilo. Y la evolución no dejó pasar la oportunidad, creando no solo un cocodrilo, sino su versión absoluta y monstruosa. En este escenario, en este paraíso rebosante de presas gigantes, entra en escena el protagonista de nuestro drama, el Deinosuchus. No era un dinosaurio, ni siquiera era un antepasado directo de los cocodrilos modernos. Pertenecía a otra rama paralela de la evolución de los crocodilomorfos, los aligatoroideos. Su linaje surgió y se extinguió, dejando tras de sí solo huesos gigantes y escalofriantes marcas en los esqueletos de sus víctimas. Para comprender la escala de esta criatura, hagamos un experimento mental. Coged al cocodrilo marino más grande de la actualidad, un monstruo de 6 metros y 1 tonelada de peso. Ahora, poned a su lado un Deinosuchus. Es como comparar un gato doméstico con un tigre siberiano. Los ejemplares más grandes de Deinosuchus, hallados en Texas, alcanzaban los 12 metros de longitud. Su peso se estima entre 8 y 10 toneladas. Es el peso de 2 elefantes africanos adultos encerrado en el cuerpo alargado y acorazado de un reptil. Su cráneo, por sí solo, era una obra de arte de la biomecánica.
Con hasta 1,5 metros de largo, no solo era grande, estaba diseñado con un absurdo margen de seguridad. Los huesos del cráneo eran gruesos, fusionados, capaces de soportar cargas colosales. Imaginaos un cráneo más grande que una persona adulta. Su boca podía abrirse hasta 1 metro de ancho. Pero lo más interesante se escondía dentro: los dientes. En la mayoría de los cocodrilos son cónicos y afilados, diseñados para atrapar y sujetar peces resbaladizos. En el Deinosuchus, los dientes eran diferentes. Los frontales, sí, parecían clavos de vía de tren, ideales para perforar la carne. Pero los dientes posteriores eran gruesos, casi redondeados, similares a plátanos robustos. ¿Para qué? La respuesta la encontramos en su dieta. Además de los dinosaurios, el manjar favorito del Deinosuchus eran las tortugas marinas gigantes, cuyos caparazones alcanzaban los 3 metros de diámetro. Para romper un caparazón así, no se necesitan agujas, sino martillos. Sus mandíbulas funcionaban como una trituradora. Con los dientes delanteros agarraba y con los traseros pulverizaba huesos y caparazones. Su cuerpo era una extensión de esta filosofía de poder absoluto. La espalda estaba cubierta de gruesas placas óseas, osteodermos, que formaban una armadura casi impenetrable. Ni siquiera un tiranosaurio podría haberla perforado. Pero su arma principal, además de las mandíbulas, era su cola. Larga e increíblemente musculosa, actuaba como un potentísimo motor, permitiendo a este coloso de 10 toneladas lanzarse fuera del agua con una velocidad balística. Lo vemos vivo. Yace en aguas poco profundas, inmóvil como un tronco hundido. Sobre el agua solo asoman sus ojos y sus protuberantes fosas nasales. Puede permanecer en ese estado durante horas, incluso días. Su metabolismo de reptil de sangre fría le permite pasar semanas sin comer, esperando el momento perfecto. No malgasta energía. Es la encarnación de la paciencia y la fuerza explosiva. Y cuando llega el momento, cuando un dinosaurio de varias toneladas, seguro de su dominio, se inclina para beber, ese tronco cobra vida. Un ataque que dura menos de 1 segundo decide el destino de una víctima que llevaba millones de años viviendo en este planeta. Parece invulnerable, pero su verdadera fuerza no residía en sus músculos ni en su tamaño. Su arma secreta estaba oculta en la propia arquitectura de su cráneo, en la física que convertía su mordedura en el arma más letal jamás creada por la naturaleza. Para entender la fuerza de esa mordedura, no basta con decir que era potente. Sería como llamar a una supernova un destello brillante. Debemos sumergirnos en la física, en la biomecánica, en la esencia misma de la ingeniería evolutiva que creó esta máquina hidráulica viviente. Los campeones actuales en fuerza de mordida, los cocodrilos marinos, aprietan sus mandíbulas con una fuerza de unos 16.000 newtons. Eso es suficiente para perforar la puerta de acero de un coche. El Tyrannosaurus Rex, al que solemos considerar el paradigma de la potencia, según las últimas estimaciones, generaba unos 35.000 newtons y en su punto álgido posiblemente hasta 57.000. Con eso bastaba para triturar los huesos de un triceratops como si fueran tiza. Pero el Deinosuchus jugaba en otra liga.
Las simulaciones por ordenador, basadas en el análisis de su masivo cráneo, arrojan cifras que la mente se niega a creer. Más de 100.000 newtons. Es el equivalente al peso de la cabeza tractora de un tráiler apoyada sobre un solo diente. Es una fuerza que no solo rompe los huesos, los aniquila, convirtiéndolos en polvo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo creó la naturaleza semejante arma? La respuesta está en la arquitectura. El cráneo del Deinosuchus es una obra maestra de resistencia y eficiencia. Miradlo, no es alto y estrecho como el de muchos dinosaurios carnívoros, sino ancho y aplanado. Esta estructura, similar a la de un bulldozer, es increíblemente resistente a las fuerzas de torsión que se producen cuando una presa de varias toneladas se debate en sus fauces. Los músculos responsables de cerrar la boca, los aductores, eran simplemente colosales. Se anclaban a enormes protuberancias óseas y pasaban por grandes aberturas en el cráneo llamadas fenestras. Cuanto más grande es el músculo y más sólido el punto de anclaje, mayor es la fuerza. En el Deinosuchus, estos músculos tenían el grosor del muslo de un hombre adulto. Funcionaban como dos pistones gigantescos. Los científicos no descubrieron esto por meras conjeturas. Utilizaron métodos del arsenal de ingenieros y médicos. El paleontólogo Gregory Erickson realizó estudios pioneros, midiendo la fuerza de la mordida de las 23 especies de cocodrilos actuales. Descubrió una correlación directa entre la masa corporal y la fuerza de la mordida. Al extrapolar estos datos a un Deinosuchus de 10 toneladas, obtuvo cifras astronómicas. Pero el método más convincente es el análisis de elementos finitos. Los científicos crean un modelo tridimensional ultrapreciso del cráneo en un ordenador, definen las propiedades del tejido óseo y aplican virtualmente la fuerza de los músculos. El programa colorea el cráneo, mostrando los puntos de máxima tensión, exactamente igual que los ingenieros prueban la resistencia del ala de un avión o de un puente. Los modelos demostraron que el cráneo del Deinosuchus podía soportar estas cargas inconcebibles sin el más mínimo riesgo de fractura. Fue diseñado con un exceso de resistencia. Es importante entender esto. La mordedura del T-Rex y la del Deinosuchus, aunque ambas eran monstruosamente potentes, tenían propósitos diferentes. El T-Rex poseía lo que se conoce como una mordedura de perforación. Sus dientes, parecidos a clavos de vía, estaban diseñados para atravesar pieles gruesas y penetrar profundamente en el tejido muscular, causando un shock séptico y una hemorragia masiva. Era un cirujano depredador con una motosierra en lugar de un bisturí. El Deinosuchus, en cambio, utilizaba la presión estática. Su objetivo no era perforar, sino aplastar. Atrapaba a su presa y simplemente apretaba las mandíbulas hasta que, bajo la presión, los huesos, caparazones y órganos internos se desintegraban. No era un ataque, era una destrucción lenta e inexorable. Era una prensa hidráulica viviente. Armados con esta biología perfecta, equipados con un arma contra la que no existía defensa, estos monstruos estaban listos para la dominación total. Nada en la Tierra parecía poder hacerles frente. Su edad de oro estaba a punto de comenzar. Imaginaos un día perfecto a finales del Cretácico, en la costa del mar interior occidental. El sol del amanecer se abre paso entre las densas copas de cipreses y magnolias gigantes. Sus rayos dibujan franjas doradas sobre el agua negra e inmóvil de la bahía. El aire es denso y cálido, lleno del canto de cigarras del tamaño de una mano y el zumbido grave de abejas primitivas. La humedad es del 100%, las hojas están cubiertas de pesadas gotas de rocío y de las ramas cuelgan barbas de musgo. Huele a lirios en flor, a hojarasca húmeda y a cieno. En este mundo, el Deinosuchus era el rey. Ahí está,
Un macho enorme, quizás un patriarca centenario de estas aguas. Su cuerpo de 12 metros descansa en un bajío junto a un islote de manglares. Está absolutamente inmóvil. Solo sus ojos, dos fríos orbes de ámbar, se elevan sobre el agua, escaneando el mundo circundante con la calma gélida de un depredador que no conoce el miedo. Su espalda acorazada, cubierta por una capa de algas, parece parte del paisaje, un risco sumergido. Es un ecosistema viviente. Sobre sus osteodermos se posan tortugas que lo limpian de parásitos y pequeños peces se esconden a la sombra de su cuerpo masivo. Él es el rey y su corte siempre está con él. Pasan las horas. Una manada de dinosaurios de pico de pato, Parasaurolophus, baja al río a beber. Son cautelosos. Sus crestas emiten sonidos graves y retumbantes, advirtiéndose mutuamente del peligro. Beben en la orilla lejana, sintiendo instintivamente que las pozas profundas y lentas son territorio de muerte. El Deinosuchus no se mueve. Es una presa demasiado pequeña para el gasto de energía que supondría. Espera. Puede esperar una semana, 2. Su metabolismo es tan lento que un único festín exitoso le proporciona energía para meses. Cerca del mediodía, aparece en su campo de visión lo que estaba esperando. Una enorme tortuga marina, una protostega del tamaño de un coche pequeño, se adentra imprudentemente desde el mar salado hasta el delta de agua dulce para desovar. Su caparazón es una fortaleza de hueso de varios centímetros de grosor, una defensa contra la mayoría de los depredadores marinos como los mosasaurios. Pero el Deinosuchus no es un depredador marino. Es un especialista en reventar fortalezas. El ataque comienza sin previo aviso. La cola, potente como la hélice de un barco, realiza un único movimiento. 10 toneladas de furia viva se disparan. El agua a su alrededor literalmente explota. La tortuga ni siquiera tiene tiempo de entender qué ha pasado. Las mandíbulas se cierran sobre su caparazón. Se oye un sonido parecido al de un árbol al partirse, pero amplificado 100 veces. El caparazón, que la evolución había perfeccionado durante millones de años, se desmorona como una cáscara de huevo. La mordedura no cesa. Las mandíbulas siguen apretando, triturando huesos y carne en una masa homogénea. No es una caza elegante, es un acto de aniquilación total. Luego, arrastra los restos al fondo, a su guarida bajo las raíces de un ciprés gigante, para devorarlos lentamente a lo largo de varios días. Este mundo le pertenecía. Los ríos, los pantanos, los deltas, todo era su reino. No era solo un depredador, era una fuerza geológica que regulaba las poblaciones de animales, tanto terrestres como marinos, en la zona costera. Parecía que este orden natural, establecido por la naturaleza, sería eterno. El sol salía y se ponía. Las generaciones de dinosaurios se sucedían, pero en las aguas turbias reinaba invariablemente el cocodrilo terrible. Gobernaron durante millones de años, pero su tiempo se estaba agotando. El reloj geológico del juicio final, invisible e inaudible, ya había iniciado su cuenta atrás. El idilio no se desmoronó por la caída de un asteroide o la erupción de un supervolcán. La catástrofe llegó en silencio, lentamente, avanzando sobre la Tierra a una velocidad de unos pocos centímetros al año. La causa fue lo mismo que había creado aquel paraíso, la geología. Lejos al oeste, en el territorio de las actuales montañas rocosas, las placas tectónicas se pusieron en movimiento. Comenzó un proceso que los geólogos llaman la orogenia laramide, el nacimiento de una gran cordillera. La corteza terrestre empezó a hincharse, elevándose lenta pero inexorablemente. Y a medida que la Tierra se elevaba, el gran mar interior occidental comenzó a retroceder. No fue como una marea baja, fue un proceso que se extendió a lo largo de millones de años. El nivel del mar descendió. La línea de costa se desplazó hacia el este,
dejando al descubierto miles de kilómetros cuadrados de antiguo lecho marino. Para el Deinosuchus, esto fue una sentencia de muerte, aunque él aún no lo sabía. Su mundo, su hábitat ideal, se estaba secando. Los enormes y cálidos pantanos y estuarios de poca profundidad, donde podía acechar a sus presas sin ser visto, se convirtieron en charcos de lodo y finalmente en llanuras secas. Los ríos anchos y perezosos se hicieron más estrechos y rápidos. Sus cauces se profundizaron, privando al depredador gigante de la capacidad de tender emboscadas eficaces. Su principal ventaja, la especialización, se volvió en su contra. El Deinosuchus era un depredador perfecto para un entorno muy específico. Su cuerpo enorme y pesado era ideal para el agua, pero en tierra lo convertía en un ser torpe y lento. No podía perseguir a sus presas, solo podía esperarlas junto al agua. Cuando los abrevaderos desaparecieron y las manadas de hadrosaurios y ceratópsidos se desplazaron hacia el interior del continente, siguiendo la vegetación en retroceso, el Deinosuchus se quedó solo. Su base alimenticia se evaporó. Las tortugas marinas gigantes, su presa favorita, se fueron con el mar. Los dinosaurios ya no acudían a sus ríos. Era un rey cuyo castillo estaba siendo demolido, ladrillo a ladrillo. Lo que había sido su fuerza, su tamaño gigantesco, se convirtió en su maldición. Una criatura de 10 toneladas necesita una cantidad colosal de calorías. No podía subsistir a base de peces pequeños o de los mamíferos que se refugiaban en aquel mundo cambiante. Era como intentar repostar un Airbus A380 con un cuentagotas. Comenzó una lenta hambruna. En el registro paleontológico vemos esto con gran claridad. Los fósiles de Deinosuchus, tan abundantes en rocas de hace 82 a 75 millones de años, se vuelven cada vez más raros en los estratos más recientes. Desaparece. Fue una extinción no por fuego y explosiones, sino por una lenta asfixia causada por el cambio climático y del paisaje. Los últimos representantes de este linaje quizás ya no eran gigantes, sino sus descendientes menguados y debilitados, intentando sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía. La dinastía de los cocodrilos terribles se extinguía. Desaparecieron hace aproximadamente 73 millones de años, sin llegar a ver el último y más ardiente capítulo de la historia de los dinosaurios. Su trono quedó vacío, pero el propio planeta estaba preparando un final mucho más grandioso, uno que bajaría el telón sobre toda la era de los reptiles. El mundo del Deinosuchus desapareció mucho antes del acto final. No cayó en llamas, sino en silencio, sofocado por lentos procesos geológicos. Pero la vida en la Tierra continuó. Llegó la última era de los dinosaurios, el Maastrichtiense, y fue un final apoteósico. El planeta, como si supiera lo que se avecinaba, dio a luz a las formas de vida más increíbles. En Norteamérica, en las tierras donde antes se extendía el mar interior, ahora pastaban fortalezas vivientes, los anquilosaurios, cubiertos de armadura y armados con masas óseas. Manadas de triceratops, cada uno con un peso de 10 toneladas, se enfrentaban en duelos rituales, sus 3 cuernos brillando bajo el sol. Y sobre todos ellos reinaba él, el Tyrannosaurus Rex, la cima de la evolución de los depredadores, una criatura que llevó la idea del asesinato a su absoluto biológico. Era más grande, más inteligente y más fuerte que todos sus predecesores. Pero ni siquiera él sospechaba que su reinado, que duró 2 millones de años, una eternidad a escala humana, era solo el último segundo en el reloj geológico. Hace 66 millones de años, en un día aparentemente normal, comenzó el apocalipsis. Muy por encima del planeta, en el frío vacío del espacio,
un objeto del tamaño del monte Everest entró en la atmósfera. Un asteroide que viajaba a 20 veces la velocidad de una bala. Durante unos segundos fue visible como una segunda estrella anormalmente brillante en el cielo diurno. Los dinosaurios que levantaron la cabeza no sintieron ninguna alarma. No tenían concepto de una amenaza venida del cielo. El impacto. Un destello más brillante que 1000 soles. El momento de la colisión con las aguas poco profundas de la península de Yucatán liberó una energía equivalente a la explosión de 100 billones de toneladas de TNT. 1000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima detonando en un solo punto. El primer segundo, el impacto. El asteroide y parte de la corteza terrestre se vaporizaron instantáneamente, creando un cráter de 30 kilómetros de profundidad y 180 de ancho. Una onda de choque, moviéndose más rápido que el sonido, se expande desde el epicentro, arrasando todo a su paso. El aire se comprime hasta convertirse en plasma. Miles de kilómetros cúbicos de roca son expulsados de vuelta al espacio. Los primeros 10 minutos, lluvia de fuego. Esta roca incandescente, elevada a una altura suborbital, comienza a caer de nuevo sobre toda la superficie del planeta. Cada fragmento, al entrar en la atmósfera, se calienta al rojo vivo, convirtiendo el cielo en un horno gigantesco. La temperatura en la superficie de la Tierra se dispara cientos de grados. Los bosques de todo el mundo se incendian simultáneamente, como cerillas. El aire se vuelve irrespirable. Fue el día en que los océanos hirvieron. La primera hora, tsunami global. El impacto en el océano generó una ola de 1,5 kilómetros de altura. Barrió el Golfo de México, aniquilando toda la vida, y se precipitó hacia el Atlántico, dando la vuelta al planeta. Incluso en el otro extremo del mundo, en las costas de la India, olas de 100 metros de altura se estrellaron contra la Tierra. Un tiranosaurio, a miles de kilómetros del impacto, no muere por la explosión. Simplemente se quema vivo bajo una lluvia de roca fundida. Un triceratops que sobrevive al destello inicial se asfixia en un aire convertido en veneno. El mundo se sume en la oscuridad. Miles de millones de toneladas de hollín de los bosques calcinados y polvo del impacto ascienden a la estratosfera, creando un denso sudario que bloquea por completo la luz solar. Comienza el invierno de impacto. La fotosíntesis se detiene, las plantas mueren, le siguen los dinosaurios herbívoros, luego los depredadores privados de alimento. Los océanos se convierten en una sopa ácida por el azufre vaporizado en el lugar del impacto. El plancton, la base de la cadena alimenticia marina, se extingue. Le siguen los amonites, los plesiosaurios, los mosasaurios. Los ecosistemas, construidos a lo largo de 100 millones de años, se derrumbaron en pocos meses. El 75% de todas las especies del planeta fueron borradas de la faz de la Tierra. Cuando el polvo, años después, finalmente se asentó, la Tierra era irreconocible. Era un planeta extraño y silencioso, cubierto de cenizas y de helechos pioneros, los primeros en conquistar las tierras desoladas. Los gigantes se habían ido, sus rugidos ya no hacían temblar el aire, sus tronos estaban vacíos. Pero en ese silencio sepulcral, en madrigueras bajo la tierra calcinada, en ríos turbios y envenenados, algo se movía. La vida había sido derrotada, pero no destruida. Y fue precisamente la muerte de los reyes la que abrió la puerta a aquellos que, durante siglos, se habían escondido a su sombra. Este cuadro de aniquilación total parece ciencia ficción, el guión de un blockbuster de Hollywood.
¿cómo podemos conocer los detalles de un suceso que nadie vio ni registró? La respuesta está bajo nuestros pies. La historia de la Tierra es un libro escrito en el lenguaje de la piedra, y en el siglo XX por fin aprendimos a leerlo. Fue una de las mayores historias de detectives de la ciencia. Las pistas estaban esparcidas por todo el planeta, pero nadie podía unirlas. Los paleontólogos sabían que los dinosaurios se habían extinguido. Los geólogos veían un cambio brusco en los tipos de roca en la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno. Pero, ¿cuál fue la causa? Había multitud de teorías, desde una pandemia hasta un cambio climático. Todas eran poco convincentes. El gran avance llegó en 1980. Un equipo de científicos liderado por el físico Luis Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, estudiaba una fina capa de arcilla en el desfiladero de Gubbio, en Italia. Esta capa, de apenas 1 centímetro de grosor, separaba claramente las rocas con fósiles de dinosaurios de las rocas sin ellos. Decidieron analizar su composición química y descubrieron algo increíble: una concentración anómalamente alta de iridio. El iridio es un metal del grupo del platino, extremadamente raro en la corteza terrestre, pero abundante en asteroides y cometas. La concentración superaba la norma cientos de veces. Era una firma, la firma cósmica del asesino. Los Álvarez propusieron una hipótesis que entonces pareció una herejía. Los dinosaurios fueron aniquilados por el impacto de un asteroide gigante. La comunidad científica recibió la teoría con hostilidad. ¿Dónde estaba el cráter? Si una montaña del tamaño del Everest se había estrellado contra la Tierra, debía de haber dejado una cicatriz. Comenzó una caza global del lugar del crimen, y como suele ocurrir, lo encontraron casi por casualidad. Ya en la década de 1950, los geólogos de la petrolera mexicana Pemex, mientras realizaban un estudio gravimétrico en la península de Yucatán, descubrieron una gigantesca estructura en forma de arco bajo 1 kilómetro de sedimentos. Pensaron que era un volcán extinto y se olvidaron de ella. Pero a principios de la década de 1990, el geólogo Alan Hildebrand se topó con aquellos viejos datos. Los cotejó con hallazgos de cuarzo de impacto y esférulas de vidrio, tectitas, esparcidas por todo el Caribe. El rompecabezas encajó. El cráter de Chicxulub, llamado así por un pueblo cercano, era la pistola humeante. Su diámetro, 180 kilómetros. Su edad, 66 millones de años. El asesino había sido encontrado. Pero, ¿cómo se relaciona esta catástrofe global con la historia de nuestro monstruo fluvial, el Deinosuchus? También hemos aprendido a leer sus huesos. Los primeros restos del cocodrilo terrible se encontraron ya en 1858 en Carolina del Norte, pero su magnitud no se comprendió. No fue hasta 1904, gracias a los hallazgos del famoso cazador de dinosaurios Barnum Brown en Montana, que los científicos se dieron cuenta de a qué se enfrentaban. Pero la prueba más impactante de su poder llegó más tarde. Los paleontólogos que estudiaban fósiles de tiranosáuridos, Albertosaurus y Apalachosaurus, comenzaron a encontrar extrañas marcas en sus huesos, perforaciones y surcos profundos y circulares. No eran marcas de dientes de otros dinosaurios. La forma y la distancia entre las marcas coincidían perfectamente con los dientes del Deinosuchus. Algunas de estas heridas habían sanado, se habían formado callos óseos. Era la crónica de un intento de asesinato fallido. Un dinosaurio se había acercado a beber. Fue atacado, pero logró escapar, llevando en su cuerpo una terrible cicatriz para el resto de su vida.
Otras marcas estaban en huesos que claramente habían sido roídos. Era el registro de una caza exitosa. Tecnologías modernas como la tomografía computarizada nos permiten mirar dentro de estos huesos sin destruirlos y ver las microfracturas dejadas por la colosal presión de las mandíbulas. Podemos reconstruir la fuerza y el ángulo de la mordedura. Las piedras hablan. Nos cuentan no solo la historia de la caída de un asteroide, sino también la de feroces duelos en las orillas de ríos desaparecidos hace mucho tiempo. Estos descubrimientos no son meros datos para libros de texto. Nos dan la clave para entender nuestra propia y completamente accidental existencia. Sin esa catástrofe, sin esa roca llegada de las profundidades del cosmos, la historia de la vida habría seguido un camino completamente diferente. Y en ese camino no habría habido lugar para nosotros. Cuando la oscuridad del invierno de impacto se disipó, el mundo renació. Era un planeta fantasma, cubierto por una alfombra de helechos, los primeros que se atrevieron a crecer sobre la tierra calcinada. Llegó la era del silencio, pero en ese silencio ya estaba germinando una nueva era. La muerte de los dinosaurios se convirtió en la mayor oportunidad de la historia de la vida. Durante millones de años, los mamíferos, nuestros ancestros directos, vivieron a la sombra de los gigantes. Eran criaturas pequeñas, nocturnas, parecidas a musarañas, que no se atrevían a mostrarse durante el día. Su mundo era un mundo de madrigueras, de sotobosque y de miedo. Y de repente, el miedo desapareció. Los depredadores que los cazaban se habían evaporado. Los gigantes que aplastaban sus hogares se habían convertido en huesos. Ante ellos se extendía un mundo vacío, lleno de nichos ecológicos libres. Y aprovecharon la oportunidad. Comenzó un crecimiento explosivo en la diversidad de los mamíferos. Los que antes se escondían en madrigueras salieron a las llanuras y se convirtieron en los ancestros de los caballos y los rinocerontes. Los que trepaban a los árboles dieron origen a los primates. Los que regresaron al agua se transformaron en ballenas y delfines. La tragedia de los dinosaurios fue nuestro billete a la vida. Si no hubiera sido por aquel asteroide, los mamíferos probablemente habrían seguido siendo criaturas menores al margen de la evolución. El mundo seguiría gobernado por dinosaurios inteligentes, no por nosotros. Estáis viendo este vídeo únicamente porque hace 66 millones de años, una roca de 10 kilómetros de diámetro impactó en un lugar muy desafortunado para los dinosaurios y muy afortunado para nosotros. Pero, ¿qué fue de la familia de nuestro protagonista? Los cocodrilos, a diferencia de los dinosaurios, sobrevivieron a la catástrofe. Son uno de los grandes supervivientes de la historia de la Tierra. ¿Cómo lo consiguieron? Tenían varios ases en la manga. Primero, su metabolismo de sangre fría. Podían pasar meses sin comer, aguantando los tiempos de hambruna del invierno de impacto, cuando las cadenas alimenticias se colapsaron. Los dinosaurios, con su metabolismo activo, necesitaban comida constantemente. Segundo, su hábitat. La vida en ríos y pantanos de agua dulce los protegió de las peores consecuencias del impacto, la tormenta de fuego y las lluvias ácidas que aniquilaron la vida marina. El agua se convirtió en su refugio. Se alimentaban de carroña, de los restos de los que tuvieron menos suerte. Simplemente aguantaron el apocalipsis. Y aquí reside la mayor ironía del destino del Deinosuchus. Fue un cocodrilo que se volvió demasiado parecido a un dinosaurio. Su tamaño gigantesco y su alta especialización en la megafauna, que fueron su fuerza en el mundo estable del Cretácico, lo hicieron vulnerable a los cambios. Se extinguió mucho antes del asteroide, porque no pudo adaptarse a la retirada del mar.
Mientras tanto, sus parientes más pequeños y versátiles, los antepasados de los alligátores y cocodrilos modernos, se deslizaron por el cuello de botella de la extinción y sobrevivieron hasta nuestros días. Cuando hoy miráis un cocodrilo del Nilo o un alligator americano, estáis viendo un fósil viviente. Su diseño corporal ha tenido tanto éxito que apenas ha cambiado en 200 millones de años. Vieron el auge y la caída de los dinosaurios, sobrevivieron al impacto de un asteroide, observaron la aparición del ser humano. Son un eco vivo de la eternidad, un recordatorio de que no siempre el más grande y el más fuerte gana en el juego de la supervivencia. A veces gana el que sabe esconderse y esperar mejor. Esta es nuestra historia común. El carbono de vuestros huesos pudo haber sido parte de un helecho que comió un triceratops. El hierro de vuestra sangre pudo haber corrido por las venas de un tiranosaurio. Todos somos herederos de ese mundo antiguo, sus cenizas y su renacimiento. La historia de la Tierra no es una línea recta de progreso. Es una espiral turbulenta e impredecible de nacimientos, triunfos y muertes. Y nosotros solo somos un capítulo más en este libro infinito escrito por las estrellas y el tiempo. Entonces, ¿de qué trata realmente esta historia? ¿De un cocodrilo gigante que comía dinosaurios? Sí, pero no solo de eso. Es una historia sobre la paradoja del poder. El Deinosuchus era el señor absoluto de su entorno. Estaba perfectamente diseñado. Era invencible. Estaba en la cima. Pero fue precisamente esa adaptación perfecta a un mundo concreto la que causó su perdición cuando el mundo cambió. Su historia, como la de los dinosaurios, nos enseña una lección simple pero implacable. El dominio es temporal. Nadie gobierna para siempre. La evolución no crea vencedores finales, solo concede pases temporales para el futuro. Y las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso. El Deinosuchus no era un monstruo malvado. Era una obra maestra de la evolución, la encarnación viva del poder de su época. Su desaparición no fue una derrota, sino el final natural de un capítulo. Dejó el escenario libre para nuevos actores, del mismo modo que los dinosaurios más tarde lo dejaron libre para nosotros. Nosotros, los humanos, estamos hoy en la cima de la cadena alimenticia. Hemos cambiado el planeta como ninguna otra especie antes. Nos parece que nuestro mundo existirá para siempre, pero las rocas recuerdan otra cosa. Recuerdan tiempos en que el aire era venenoso, en que los océanos eran de color púrpura, en que por la tierra caminaban gigantes cuya única huella quedó en el barro petrificado. La historia del Deinosuchus es un recordatorio de la fragilidad de cualquier orden establecido y de la increíble, cruel y hermosa fuerza del tiempo, que borra imperios y crea nuevos mundos sobre las cenizas de los antiguos. La próxima vez que estéis en la orilla de un río tranquilo y turbio, prestad atención. Quizás podáis oír el eco muy lejano de un rugido que una vez hizo temblar la tierra. Y recordad al Ri que gobernó estas aguas cuando el mundo era más joven y estaba lleno de monstruos. ¿Qué depredador moderno creéis que podría haber desafiado al Deinosuchus si se hubieran encontrado? Escribid vuestras teorías en los comentarios. Si este viaje 80 millones de años al pasado os ha impresionado, dadle a me gusta. Vuestro apoyo nos ayuda a descubrir nuevas y olvidadas páginas del gran libro de la historia de la Tierra. Y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos nuestra próxima expedición al pasado profundo. Nos quedan por delante 4.500 millones de años de historias increíbles. Cuidad vuestro planeta, ha visto la caída de muchos titanes.